Llega un momento en la vida de toda familia famosa en que el silencio pesa más que las palabras. Y cuando ese silencio se rompe, todo cambia. Esto es lo que le sucedió a Yari Carrisi, hijo de Albano y Romina Power, cuando decidió confesar públicamente un sentimiento que hasta entonces había permanecido oculto en su corazón: el profundo amor que siente por sus padres. Una frase sencilla, pero capaz de conmover a la opinión pública como pocas. Porque detrás de ese apellido, detrás de una historia de música, dolor y reconciliación, yace mucho más de lo que vemos en el escenario. Yari nunca ha sido de dar entrevistas mediáticas. Siempre se le ha percibido como el hijo más espiritual y reservado, casi ajeno al mundo glamuroso que rodeó a la familia Carrisi durante décadas. Pero cuando en una entrevista reciente admitió abiertamente: «Quiero mucho a mis padres, aunque no siempre lo haya dicho», algo se conmovió en el corazón de sus seguidores. Esas palabras resonaron como un abrazo tardío pero sincero, un mensaje que dice mucho más que 1000 declaraciones televisivas. ¿Por qué Yari decidió hablar ahora? Es una pregunta que muchos se han hecho. En los últimos años, el público ha sido testigo de la lenta pero emotiva reconciliación entre Albano y Romina, tanto en el plano artístico como en el personal. Juntos, han recuperado para los escenarios la energía que los convirtió en una de las parejas más queridas de Italia. Pero tras los focos, se esconde una historia compleja, una de delicados equilibrios y heridas aún abiertas. Quienes crecieron en esa familia conocen el precio de la fama, el peso de un nombre que todos pronuncian, pero que pocos comprenden de verdad. Hoy, Yari parece querer decirle al mundo que, a pesar de todo, a pesar de las distancias, las dificultades y la pérdida de Ilenia, el amor perdura. Quizás este sea el núcleo de su confesión, el reconocimiento de un sentimiento que siempre ha existido, pero que nunca había encontrado un espacio público. Al fin y al cabo, crecer entre dos figuras emblemáticas nunca ha sido fácil. Por un lado, un padre fuerte y decidido, símbolo de una Apulia trabajadora y perseverante. Por otro, una madre de espíritu libre, artística, espiritual, casi etérea. Dos universos que se amaron, chocaron y se reencontraron, dejando tras de sí a un hijo que tuvo que construir su propia identidad entre dos mundos. En su camino personal, Yari ha optado a menudo por la espiritualidad, los viajes y la música, alejándose de los canales comerciales. Muchos han interpretado estas elecciones como una forma de evasión, otros como una búsqueda de autenticidad. Pero ahora, tras años de silencio, su voz resuena con claridad. Ninguna distancia puede borrar el vínculo con quienes te dieron la vida. Es un mensaje universal que conmueve a cualquiera que haya tenido una relación compleja con sus padres. La reacción del público fue inmediata. Los fans de toda la vida de Albano y Romina comentaron con emoción, recordando los tiempos en que la pareja era un símbolo de amor eterno. Yari ha recuperado la esencia más auténtica de esa familia, escribió uno en redes sociales. Otros vieron su confesión como una señal de madurez, una forma de reconstruir los fragmentos de una historia que, para bien o para mal, nos pertenece a todos. Lo que llama la atención es la forma en que Yari eligió hablar, con sinceridad, sin retórica, sin exageraciones mediáticas. En una época donde cada palabra se calcula para causar impacto, la suya parece brotar directamente del alma. Y quizás eso sea precisamente lo que hizo que su declaración se volviera viral. No la espectacularidad, sino la verdad. Cuando el hijo de dos leyendas de la música italiana decide sincerarse así, el público no puede permanecer indiferente. También hubo quienes vieron este gesto como una señal de reconciliación, una forma de cerrar un círculo que había permanecido abierto durante décadas. Al fin y al cabo, la familia Carrisi lo vivió todo ante los ojos de Italia. Éxito, pérdida, separación, regreso. Cada uno de sus pasos fue observado, comentado, discutido. Sin embargo, en medio de esta constante exposición, Yari siempre mantuvo una distancia elegante, casi protectora. Quizá para proteger su yo interior, quizá para evitar añadir palabras innecesarias a una historia que ya hablaba por sí sola. Ahora, esa distancia parece haberse transformado en conciencia. Yari no busca aplausos, sino equilibrio. Y esta confesión podría ser el símbolo de un nuevo comienzo, no solo para él, sino para toda la familia Carrisi.
Una forma de decir que más allá de los focos, los títulos y las canciones inmortales, hay algo que permanece y que importa más que nada: el amor verdadero, incluso cuando llega en silencio. ¿Qué opinas de esta declaración? ¿Esperabas un gesto así de Yari Carrisi? Cuéntanos en los comentarios. A menudo, lo que no se dice es lo que más resuena. Si tú también crees que ciertas verdades merecen ser escuchadas, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque en los próximos minutos profundizaremos en esta historia y descubriremos qué se esconde tras una de las confesiones más sinceras que jamás hayamos recibido de la familia Carrisi. Tras la confesión de Yari Carrisi, la atención mediática se centró en Cellino San Marco como si fuera un foco. Todos querían entender qué había llevado al hijo de Albano y Romina Power a exponerse de esa manera, después de años de un secretismo casi monástico. Y, como suele ocurrir con la familia Carrisi, cada palabra reabrió viejas heridas, pero también despertó afecto y curiosidad, porque tras la sencillez de esa frase, «Quiero mucho a mis padres», yace un largo camino, forjado en silencio, reconciliación y distancia. Quienes siguen de cerca a la familia Carrisi lo saben bien. La dinámica entre sus miembros nunca ha sido lineal. Yari, que creció a la sombra de dos gigantes de la música italiana, aprendió desde pequeño que la fama puede ser tanto una bendición como una carga. Desde niño, la prensa seguía de cerca cada una de sus declaraciones, cada gesto, cada ausencia. Cuando se mudó a la India por un tiempo, buscando una conexión más profunda con la espiritualidad, muchos hablaron de huida, otros de rebeldía. Él, sin embargo, simplemente explicó que estaba en busca de sí mismo. En realidad, esa decisión decía mucho más de lo que parecía. Era la señal de una vida dedicada a buscar el equilibrio entre el ruido del mundo y la necesidad de paz interior. Durante esos años, mientras Albano seguía cantando y Romina regresaba gradualmente a Italia tras una larga temporada en Estados Unidos, Yari prefería el silencio. Hacía pocas apariciones públicas, asistiendo ocasionalmente con discreción a los conciertos de sus padres, pero siempre con cierta distancia. Rara vez aparecía en programas de entrevistas, y cuando lo hacía, era para hablar de música o viajes, nunca de chismes ni tensiones familiares. Esta reserva lo había convertido casi en un misterio, un hijo espiritual que parecía caminar por la delgada línea entre la tradición familiar y la libertad individual. Entonces algo cambió. Algunos lo relacionan con el regreso de Albano y Romina a los escenarios, un evento que emocionó a millones de fans en toda Europa. Aquel dueto, repentino y lleno de nostalgia, reavivó sentimientos que parecían enterrados. Para Yari, ver a sus padres juntos de nuevo ante el público debió de significar mucho, no como hijo de artistas, sino simplemente como hijo. Fue por esa época cuando, en algunas entrevistas, Yari comenzó a expresarse con un tono más abierto y conciliador. No hablaba de resentimiento, sino de aceptación. Dijo que sus padres eran dos almas fuertes, diferentes pero complementarias. Palabras que, leídas hoy, suenan como la premisa de la confesión de amor que haría meses después. Los medios, por supuesto, no desaprovecharon la oportunidad. Las revistas del corazón cubrieron la historia con titulares sensacionalistas, pero por una vez, sin escándalo. El tono era diferente, casi respetuoso. Yari, el hijo silencioso, habla de amor, escribieron. Y en efecto, ese era precisamente el objetivo. En una era donde todo es conflicto, discusiones televisadas y declaraciones diseñadas para generar clics, un gesto de sinceridad caló hondo. Muchos comentaristas señalaron cómo su voz parecía contrastar con el frenesí de las redes sociales. Sin acusaciones, sin controversia, solo un sentimiento expresado con serenidad. Y esto paradójicamente hizo que la historia se viralizara aún más. Pero existe otro aspecto, más sutil, que no todos han captado. En la familia Carrisi, el tema del amor y la pérdida siempre ha sido central. El fallecimiento de Ilenia, la hija mayor, afectó para siempre el equilibrio familiar. Es una herida que Albano y Romina han superado de maneras opuestas. Él con la concreción de la fe, ella con la espiritualidad y la esperanza. Yari, al crecer en el medio, tuvo que lidiar con dos visiones de la vida completamente diferentes. Y quizás esta dualidad haya moldeado su forma de amar.
más introspectiva, más silenciosa, pero no menos profunda. Quienes lo conocen dicen que a Yari no le gusta el ruido, sino las conexiones genuinas. Prefiere la música al clamor, la verdad a los titulares. Sin embargo, cuando decidió hablar públicamente, lo hizo con una nueva conciencia. No se trataba solo de declarar afecto, sino de cerrar un capítulo, de decir a su manera, ahora estoy en paz con mi historia. Un gesto que, en una familia acostumbrada a ser escrutada hasta el más mínimo detalle, adquiere el valor de una reconciliación colectiva. Como siempre, la reacción pública fue dividida. Algunos interpretaron la confesión como un mensaje dirigido principalmente a su padre, con quien su relación había sido tensa en el pasado, mientras que otros la vieron como un homenaje a su madre, de quien Yari heredó una visión del mundo más libre y espiritual. La verdad, como suele suceder, se encuentra en un punto intermedio. Sus palabras hablan de ambas cosas y de un amor que trasciende formas, diferencias y prejuicios. A pesar de la dulzura de la declaración, la reacción de los medios no fue del todo positiva. Algunos comentaristas intentaron insinuar que se trataba de una maniobra estratégica. Otros buscaron dobles sentidos. Pero Yari no respondió. Dejó que sus palabras hablaran por sí solas. Un silencio elocuente, que en el lenguaje del chisme, vale más que 1000 réplicas. Y, sin embargo, a pesar de todo, el público sigue percibiendo un hilo de verdad en la historia. Quizás porque, más allá de la fama, es algo que todos conocemos. La dificultad de decir, te quiero, a quienes nos criaron, el peso de lo que queda sin decir, el deseo de cerrar un ciclo sin resentimiento. Esto es lo que hace tan poderosa la confesión de Yari Carrisi. No el aspecto mediático, sino la normalidad. Porque incluso en las familias más famosas, tras la fama, siempre permanecen los mismos lazos, las mismas fragilidades, los mismos sentimientos. Si crees que expresar tus sentimientos sigue siendo el gesto más revolucionario, escríbelo en los comentarios. Las palabras sinceras no necesitan alardes y a veces bastan para sanar años de silencio. Y no olvides suscribirte al canal. En los próximos minutos veremos cómo esta confesión ha cambiado no solo la perspectiva de Yari, sino también la de sus padres, equilibrando viejas tensiones y creando nuevas armonías inesperadas. Cuando Yari Carrisi pronunció esas palabras, no todos comprendieron de inmediato su significado, pero el tiempo, como siempre, pone las emociones en perspectiva. Las semanas posteriores a su confesión fueron un torbellino de reacciones, comentarios y reflexiones. Muchos seguidores de la familia Carrisi escribieron que por fin podían sentir la verdad, algo que trascendía los focos y las apariencias. Porque ese te quiero, silencioso durante años, pronunciado de repente, se sintió como una liberación. No solo para Yari, sino para quienes han seguido durante tanto tiempo la historia de una familia que lo vivió todo ante los ojos del público. En el mundo del espectáculo, la sinceridad es un gesto raro. Todo está filtrado, planeado y envuelto en estrategia. Pero en este caso, la transparencia de Yari tocó una fibra sensible, casi sagrada. La confesión no fue un titular, fue un acto humano, y el público lo sintió. Lo que más impactó no fue el contenido en sí, sino el tono, sin rencor, sin justificaciones, solo gratitud. En una entrevista posterior, Yari explicó que sentía la necesidad de agradecer a mis padres por quien soy, por lo que me enseñaron, incluso a través de sus errores. Es una frase que habla de una madurez alcanzada, la culminación de un camino de silencio y perdón. En ese momento, inevitablemente se le pidió a Albano que comentara. El cantante de Sellino San Marco, siempre franco y directo, respondió con palabras que sorprendieron a muchos. Me alegra lo que dijo mi hijo. El amor no se expresa con palabras, pero cuando llega es bonito sentirlo. Fue uno de esos momentos en que la aparente dureza de la figura pública reveló su lado más tierno. No hacía falta más explicación. Eso bastaba. Un padre que acogía la sinceridad de su hijo, después de años en los que cada uno había seguido su propio camino. Romina, por su parte, también reaccionó con dulzura. En una entrevista, simplemente dijo, Yari siempre ha tenido un gran corazón. Quizás no todos lo entiendan, pero es una persona llena de amor.
Estas palabras, junto a las de su padre, cerraron el círculo. Por primera vez en mucho tiempo, las voces de los tres parecían resonar en la misma dirección. Y esto, para quienes conocen la historia de los Carricis, no es un detalle menor. En ese instante, la historia privada de una familia se transformó en un pequeño símbolo colectivo. La demostración de que, incluso tras años de distancia, el diálogo puede renacer. Y lo hizo de forma espontánea, sin la mediación de un escenario ni de un evento televisado. Solo palabras. Palabras que, paradójicamente, tuvieron más poder que cualquier reencuentro artístico. Al hacerse eco la noticia en los medios, muchos seguidores recordaron los momentos más difíciles de la familia: la pérdida de Ilenia, la separación, los años en que Albano y Romina no se dirigieron la palabra en público. Yari había sido el puente silencioso entre dos mundos opuestos. Ahora, ese puente por fin parecía sólido. Es como si hubiera encontrado la paz que buscaba, comentó un periodista cercano a la familia. De hecho, al ver entrevistas recientes, se aprecia una nueva serenidad en su mirada, una calma que antes no existía. Y quizás este sea el momento más conmovedor de la historia. El momento en que el hijo encuentra de nuevo su lugar, no como un personaje secundario, sino como un hombre que ha comprendido el valor de su nombre y sus raíces. No hacen falta palabras, basta con observar los gestos. Yari ha empezado a asistir con más frecuencia a las reuniones familiares, a colaborar con su padre en proyectos musicales y a compartir fotos con su madre durante sus viajes. Pequeñas señales que hablan de una nueva cercanía, basada en el respeto y la gratitud. Claro que el mundo del chisme nunca descansa. Algunas revistas han intentado interpretar todo esto como un retorno a la estrategia familiar, una especie de operación de imagen. Pero basta con observar el tono de los implicados para comprender que no hay nada inventado. Yari no busca protagonismo, siempre lo ha evitado. Y sin embargo, precisamente su autenticidad lo ha convertido en el protagonista involuntario de una historia que ha conmovido a Italia. La confesión de amor de un hijo hacia sus padres no debería ser un fenómeno mediático, pero cuando esos padres se llaman Albano y Romina Power, cada palabra resuena, cada gesto se convierte en noticia. Pero esta vez, el eco no fue estridente, fue dulce, melancólico, casi espiritual. Y en ese silencio compartido entre el público y los protagonistas, se percibió una verdad sencilla, que incluso en las familias más expuestas, incluso después de todo, siempre hay espacio para la reconciliación. Muchos, al escuchar las palabras de Yari, pensaron en sus propias relaciones inconclusas, en los padres a quienes ya no pueden decirles «te quiero», en los abrazos que extrañan. Quizás por eso la historia tuvo un impacto tan profundo, porque todos se reconocieron en ella, y ahí radica su universalidad, más allá del apellido, más allá de la fama. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de decir algo parecido, pero has esperado demasiado? Escríbelo en los comentarios, comparte tu experiencia. Historias como esta no son simples chismes, reflejan la vida real, hecha de silencio, tiempo y perdón. Y si crees que el valor de los sentimientos auténticos merece ser compartido, dale a me gusta y suscríbete al canal. Porque esta historia no termina aquí. En las siguientes secciones, descubriremos cómo la confesión de Yari también ha influido en la percepción pública de la familia Carrisi hoy en día, en medio de una armonía recién encontrada y algunas sombras que aún necesitan aclararse. Tras esa confesión, algo cambió no solo para Yari, sino también para la percepción pública de la familia Carrisi. Durante años, el apellido Carrisi había sido sinónimo de leyenda, pero también de tensión, separaciones y arrepentimientos. Con una simple declaración, el hijo silencioso se centró en lo único que, al final, de verdad importa: el vínculo familiar. No el que se ve en la portada, sino el auténtico, forjado con imperfecciones, errores y reconciliaciones lentas. Los medios, inicialmente dispuestos a explotar la noticia como un simple chisme, se encontraron con una historia diferente. No había escándalo, ni provocación, había emoción. Y esto tomó a todos por sorpresa.
Los programas de televisión que durante años habían tratado a la familia Carrisi con tono sensacionalista, ahora mostraban imágenes de Yari junto a su padre en eventos musicales, o fotos familiares que incluían a Romina. La narrativa cambió. Ya no se trataba de una familia dividida, sino de una familia que había aprendido a vivir con su historia. Albano, por su parte, aprovechó la ocasión para reiterar un concepto muy importante para él: la familia como fundamento de todo. En una entrevista posterior a la confesión de Yari, declaró con su habitual franqueza: «Hay cosas que se comprenden con el tiempo. Romina y yo hemos vivido nuestras vidas bajo los reflectores, pero nuestros hijos también han sufrido las consecuencias de esa fama. Si Yari pronuncia esas palabras hoy, significa que, a pesar de todo, hemos logrado algo bueno». Una confesión sencilla pero contundente, que revela una faceta más reflexiva del cantante, a quien los medios suelen presentar únicamente como una figura fuerte e intransigente. Romina, quien siempre ha preferido expresarse a través del arte y las redes sociales, también optó por la ternura. Publicó una foto familiar acompañada de una frase breve pero conmovedora: «El amor siempre encuentra su camino». No hacía falta decir más. Sus seguidores interpretaron el gesto como una respuesta indirecta a su hijo, un abrazo virtual, un paso más en un lento pero real camino de reconciliación. El resultado fue un pequeño milagro mediático. Por primera vez en años, la familia Carrisi se mostró unida, no por un concierto o una aparición televisiva, sino por un sentimiento compartido. Los rumores dieron paso a la reflexión, y el público, en lugar de buscar la polémica, comenzó a hablar de empatía, relaciones paternofiliales y perdón. Es raro, en el panorama mediático italiano, que una historia familiar tenga un efecto tan positivo. Yari, por su parte, no quiso hacer más comentarios. No se subió a la ola, no aprovechó la atención. Se mantuvo fiel a sí mismo, discreto, centrado, presente pero nunca intrusivo. Y este silencio tras la tormenta hizo que todo pareciera aún más auténtico. Porque en el lenguaje del chisme, a menudo el silencio es la forma más elegante de hacerse entender. Con el paso de los meses, el público también empezó a ver a Yari de otra manera, ya no como el hijo misterioso o rebelde, sino como un hombre maduro, capaz de afrontar con serenidad la complejidad de su legado. Algunos periodistas lo llamaron el alma pacificadora de los Carrisis, aquel que restableció la calma donde la tensión había persistido durante años. Y en cierto modo, es verdad. Sin hacer declaraciones sensacionalistas, Yari ha dado una lección de comunicación y humanidad a un mundo que a menudo confunde la verdad con el sensacionalismo. En las semanas siguientes, muchos fans escribieron mensajes conmovedores en redes sociales. «Gracias, Yari, por recordarnos que los sentimientos importan más que la fama». O «Tus palabras nos hicieron reflexionar sobre nuestras familias». Es la prueba de que una confesión sincera puede tener un impacto que va más allá de la noticia. Puede convertirse en tema de reflexión, inspiración y reflexión. Y es precisamente aquí donde comprendemos la importancia del gesto de Yari, porque, en definitiva, la verdadera revolución no consistió en decir «amo a mis padres», sino en hacerlo con sencillez, en un mundo ya no acostumbrado a la sencillez. El efecto dominó resultante cambió la historia de toda una familia, transformando una columna de chismes en una historia humana de renacimiento. Hoy, al observar la historia de los Carrisi con la perspectiva que da el tiempo, todo se ve de otra manera. Las heridas, las separaciones, los regresos, los silencios, todo parece formar parte de un viaje más amplio. La confesión de Yari no fue solo un gesto de cariño, sino una llave que permitió reabrir el diálogo entre generaciones. Demostró que incluso las familias más expuestas, más comentadas, más presionadas, en última instancia, buscan lo mismo que todos: comprensión, respeto y amor. El mensaje que emerge es poderoso. En una época donde todo se mide en me gusta y visualizaciones, el acto más viral puede ser una emoción sincera. Yari no habló para buscar consenso, sino para liberarse de una carga. Y al hacerlo, también liberó a muchos otros. Porque detrás de esa frase, «amo profundamente a mis padres»,
se encuentra la historia de alguien que ha aprendido a perdonar, de alguien que ha elegido no definirse por el conflicto, sino por el deseo de paz. Su confesión nos recuerda que nunca es tarde para decir lo que importa, que los sentimientos no expresados permanecen latentes y que el valor para expresarlos puede cambiarlo todo. No hace falta ser famoso para entenderlo, basta con ser humano. Muchos, al escuchar sus palabras, han revivido sus propios silencios familiares, las llamadas telefónicas postergadas, las palabras no dichas a padres o hijos. Es ahí donde la historia de Yari se vuelve universal, porque habla no solo de él, sino de todos nosotros. Y hay también una lección más sutil, el valor de la vulnerabilidad. Admitir que amas, que has guardado silencio, que quieres empezar de nuevo, no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. En una época que nos presiona para ser perfectos, Yari demostró que la verdad más hermosa es la que no teme a las imperfecciones. Quizás por eso su confesión resonó tanto, porque es real, y las cosas reales escasean hoy en día. A medida que los espectadores siguen a la familia Carrisi, se percibe una nueva atmósfera, casi de respeto. Su historia ya no es solo material para una portada, sino un relato de humanidad compartida. Y Yari, con su voz serena y sinceridad, se ha convertido en su símbolo, un hijo que ha transformado el peso de un apellido en una lección de vida. Y ahora la pregunta va dirigida a ustedes, que nos están viendo o escuchando. ¿Cuántas veces has tenido un sentimiento que expresar y no lo has hecho? ¿Qué te lo impide? ¿Miedo, orgullo, falta de tiempo? Escríbelo en los comentarios. Esta es una comunidad que se nutre de historias reales, y cada relato puede ayudar a alguien más a encontrar las palabras adecuadas. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Cada semana te traemos nuevas historias, verdades ocultas y momentos memorables. Y si de verdad quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo mediante una donación directa. Incluso una pequeña contribución marca la diferencia y nos ayuda a crear contenido cada vez más selecto, independiente y de alta calidad. Cada gesto que realizas es una señal tangible que nos permite seguir contando las historias que de verdad importan. Porque este canal no se nutre de escándalos, sino de emociones. Su participación es nuestra fuerza. Y recuerden, como escribió Romina Power en una publicación que se hizo viral, el amor no necesita ruido, puede hacerse oír incluso en el silencio.